Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase de la escuela profética que Dios nos ha estado dando el privilegio, la bendición y el honor de poder compartir con todos ustedes cada viernes, ya por la clase número 16. Como siempre les bendecimos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y sacar el tiempo, hermanos, porque de veras, eh, qué bueno poder invertir, hermanos, en capacitarnos, qué bueno poder invertir en perfeccionarnos. Qué bueno poder invertir tiempo, fuerzas, energía, incluso en algunos casos nos toca invertir dinero, para aprender. Como decía el Salomón, lo dijo, invierte, compra el conocimiento, compra la inteligencia, compra la sabiduría y no la vendas, decía el proverbista, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos, hermanos, verdaderamente invertir, para poder conocer, para poder aprender un poquito más. Para todos los que nos están acompañando por primera vez, que Dios les bendiga, siéntanse bienvenidos, bienvenidas. Es muy importante, hermanos, que podamos ir aprendiendo un poco más cada semana acerca de lo profético. Hemos decidido llegar a la clase número 20. Vamos a dar 20 clases, de escuela profética, y después vamos a ver qué pasa, qué es lo que más, qué más quiere el Señor, después que hagamos. Pero les comunico para que estén pendientes de que van a ser solo 20 clases, ¿verdad? Solo en sentido figurado, ¿verdad? Así, entre comillas, porque creo que es un buen fundamento para lo profético, ¿verdad? Por lo menos para tener una buena conceptualización, para que podamos, caminar en aquello, ¿verdad? Y tener un poquito más de conocimiento con respecto, a este, ministerio. Alguien por ahí me dijo que si podíamos hacer una escuela de ministerios, ¿verdad? Una escuela de ministerios, para explicar cómo funcionan, un poco cada uno de estos ministerios, pero yo creo, hermanos, que cuando estuvimos hablando acerca de los cinco, del tema de la sinergia ministerial, ahí conversamos bastante, ¿verdad? Yo creo que se desarrollaron bien, por lo menos lo básico, porque, verdaderamente en este tipo de escuelas, hermanos, eh, como es, por estos medios, pues uno prácticamente lo que puede abarcar son cosas de generalidades, ¿verdad? Porque hay otras cosas que son ya en la práctica que se deben hacer, y hay otras cosas que ya tienen que ser, con la persona específicamente, viendo a la persona y empezar a trabajar con la persona. Pero vamos a ver qué el Señor nos va a guiar a hacer, en las próximas, semanas, cuando ya terminemos y concluyamos con esta escuela profética. Entonces, hermanos, siéntanse bienvenidos, siéntanse bienvenidas, les bendecimos en el nombre del Señor. Y el tema de esta hermosa tarde que nos compete, que vamos a compartir, hermanos, es los padecimientos de los profetas. Los padecimientos de los profetas. Yo creo, hermanos, que junto con lo que conversamos el día perdón, el día viernes de la semana anterior, hablando acerca de la persona del profeta, hermano, yo creo que es un tema muy, muy importante ese. Ese es un tema muy importante, porque incluso, hermanos, no lo puse acá, pero yo creo que una de las formas en las que pudiésemos introducirnos a esta conversación, es hablando, lo que decíamos acerca de Santiago, cuando hablando de Elías dijo que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros uno de los, nosotros nos perdonen, hermanos, la persona en el ministerio profético, una de las cosas que pudiese, afrontar, una de las cosas que pudiera, experimentar dentro de la conceptualización, dentro de, este tema específico de los padecimientos de los profetas, ¿verdad? Es, hacia sus propias pasiones, ¿verdad? Un padecimiento por tratar de cambiar, un padecimiento porque tiene áreas de su vida que no le gustan. Entonces, tal vez incluso eso podríamos conversarlo como un tipo de padecimientos. Amén, hermanos. Bueno, entonces Santiago capítulo 5, verso 10. Santiago capítulo 5, verso 10. Dice la palabra del Señor: hermanos, tomen como ejemplo, ¿verdad? Vean qué interesante. Tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, y esta versión, que es la NBLH, dice a los que perseveraron. Entonces, hermanos, mire qué tremendo. Una de las columnas apostólicas de la iglesia primera, junto con el apóstol Juan y junto con el apóstol, Pedro, de la iglesia de Israel, ¿verdad? El apóstol, Jacobo,
¿verdad? Que bueno, pero yo no sé si usted sabe que Santiago no es el nombre del apóstol, ¿verdad? Sino que lo tradujeron del griego y del latín, lo fueron traduciendo hasta que quedó como Santiago, pero verdaderamente que viene de Sant Jacobo, ¿verdad? Y entonces quedó como Santiago, pero no se llama Santiago, sino que se llama Jacobo. El nombre del apóstol que escribió esta carta es Jacobo. Entonces deberíamos ir aprendiendo esto porque es muy importante. No vaya a ser que lleguemos al cielo, hermanos, y perdone que me ponga un poco jocoso. Y mire, ¿dónde está el apóstol Santiago? Y nadie conoce quién es el apóstol Santiago porque se llamaba Jacobo, no Santiago, ¿verdad? Entonces es muy importante que vayamos aprendiendo un poco acerca de eso también en nuestro caminar hacia la madurez como hijos de Dios. Entonces la carta del apóstol Jacobo dice: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y es verdad, hermanos, nosotros ahora miramos a aquellos hombres y mujeres de Dios que yo me imagino que si uno pudiera tener una maquinita como la del señor Peabody, ¿verdad? Y Sherman, poder viajar en el tiempo y estar ahí a la par de ellos y ver cómo ellos estaban. Hermanos, para ellos fue terrible. Para ellos fue momentos durísimos, pero para nosotros quedaron como héroes. Los que sufrieron que nos antecedieron, hermanos, quedaron como héroes. Cuando nosotros miramos la historia de la Biblia en el mundo, cuánta gente murió por llevar la Biblia escrita para poderla introducir en los países comunistas, cuánta gente murió, cuánta gente quedó en la cárcel por predicar el evangelio, hermanos, los tenemos por héroes. Amén. Pero para ellos fueron los que sufrieron y para nosotros aquellos que sufrieron son héroes de la fe. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que la canción de Cuán grande es Él es de una cárcel, ¿verdad? La escribió un hermano que estaba en una cárcel y que pudo ver por las rejas de una ventana que tenía la cárcel, miró el firmamento y empezó a escribir: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, porque estaba asomándose por la ventana y ahí Dios le brotó por medio del Espíritu Santo la canción de Cuán grande es Él. Hermano, yo le voy a decir algo. Deberíamos mandar a alguno de estos salmistas modernos a una cárcel a ver si le salen canciones así de profundas, ¿verdad? En vez de estar cantando tonteras. Ay, perdonen, hermanos. Pero bueno, dice que los tenemos por bienaventurados. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque debemos tenerlos, por ejemplo, ¿verdad? Debemos tomarlos como ejemplo para nosotros. Y como estoy hablando del ministerio profético, entonces, hermanos, ustedes que tienen ministerio profético, hermanas que tienen el ministerio profético, es muy importante que ustedes los tomen por ejemplo. Tómenlos como ejemplo a ellos que sufrieron por caminar, por llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado como profetas de Dios, hermanos. Ellos sufrieron, ellos fueron perseguidos, fueron escarnecidos, fueron blasfemados, o sea, pasaron un montón de cosas en sus vidas y nosotros los tenemos por héroes. Y de la misma manera ahorita nosotros debemos entender, hermano, usted que Dios le ha llamado a ese ministerio, usted ya está seguro, segura que Dios le llamó a esa función ministerial. Usted debe entender que de igual manera para usted va a ser un privilegio sufrir, padecer por causa de Cristo y por causa de la función, por causa del enviamiento que Dios le ha dado, por causa de lo que el Señor le mandó a hacer a usted aquí en la tierra, porque te escogieron para eso. Entonces, lejos de tomarlo como, ay, y hermano, perdóneme, pero es que cuando nosotros miramos canciones que lo que nos hacen es llevarnos a sentirnos las víctimas, hermano, es un poco problemático. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que son canciones que en vez de ministrar convicción, fortaleza, fe, ánimo, lo que ministran es como, no, pobrecito yo, no sé cómo estoy. Hermano, así cosas atmosféricas, cosas que están sucediendo en el ambiente evangélico cristiano, está afectando mucho, hermano, la percepción acerca del caminar y el sufrimiento ministerial, hermano. Miren, yo como pastor, para mí no hay mejor profesión que ser pastor. Bueno, no es una profesión, es un oficio, disculpen. No hay mejor oficio que ser un pastor. Y cuánta gente, uy, no, ser pastor Dios guarde, y mire lo que pasan y lo que viven y lo que sienten y no, Dios guarde. No, mire, hermano, eso es un honor, es un privilegio y es hermoso padecer por causa de Cristo. Mire, hermano, estar sufriendo, estar llorando porque uno anda de borracho o de mujeriego, no vale la pena. Pero sufrir por causa de Cristo, eso sí vale la pena. ¿Qué chiva?
Bueno, perdón, hermanos. En Costa Rica la palabra chiva es algo como muy bonito, ¿verdad? Una expresión de que genera mucha alegría. Amén, hermanos. Entonces, esto es parte importante de nuestro crecimiento, nuestro caminar profético. Debemos tomar, por ejemplo, aquellos que sufrieron antes de nosotros y que los tenemos por bienaventurados. Entonces, lejos de ver de este tema como, uy, sí, por fin alguien va a entender lo que yo estoy pasando, hermano, lejos de tratar de provocar una empatía emocional, almática, llena de compasión, pero hacia una lástima, ¿verdad? No, al contrario, hermano, dele gloria a Dios, qué bueno que está pasando por donde está pasando. Aquí no lo compartí, hermanos, porque verdaderamente se hace un poco largo este tema, pero el lugar, los profetas estaban en 3 lugares. Bueno, 4, perdonen. Los profetas pasaban en 4 lugares. 1, los palacios de los reyes. 2, el templo. 3, las cárceles. Y 4, los desiertos. Eran los lugares donde más se ve a los profetas, los escenarios donde más actuaban los profetas. Bueno, permítame meter un quinto, las casas. Entonces, las casas, hogares, los palacios de los reyes, el templo, las cárceles y, muy bien, los desiertos, exacto, hermano, así me gusta, que me esté poniendo atención, los desiertos. Entonces, hermano, mire, bueno, qué bonito estar en una casa dependiendo de la familia que está ahí. Qué bonito estar en el palacio de un rey dependiendo del rey que esté ahí. Qué bonito estar en el templo dependiendo del sacerdote que está en el templo. Y estar en la cárcel, estar en el desierto, no va a ser bonito. Humanamente y almáticamente hablando no va a ser bonito. Pero en el espíritu nosotros entendemos que el desierto tiene una operación tremenda en una persona que Dios ha llamado, ¿verdad? Y ahí lo vamos a dejar porque no vamos a meternos a estudiar acerca del desierto. Pero lo que sí querías darle a entender, hermanos, es que donde más aparece en la palabra del Señor incluye desierto y incluye cárceles. Los profetas del Señor incluyen momentos de confrontación muy fuertes. Y para esa confrontación, hermano, mire, no es fácil pararse a confrontar a alguien proféticamente y decirle, así dice el Señor, y estás pasando por esto y esto y esto y esto, y esto me mostró, y usted estaba haciendo esto y esto. Mire, hermano, hay que tener carácter, pero un carácter lleno de amor, no un carácter malcriado. Por ejemplo, ¿cómo era el carácter de Moisés para irse a enfrentar a Faraón cuando Dios lo mandó a que liberara a Israel de Egipto? Hermano, ¿cuántos años lo preparó? 40 años en el desierto para ser formado y regresar donde Faraón. Amén, hermanos. Entonces, bueno, continuemos. Y quisiera empezar aquí con unos ejemplos. Bueno, tráemosle de lleno. Es que quería hablarlo como un ejemplo introductorio, pero definitivamente es entrar de lleno al tema. Ezequiel capítulo 4, verso 4. Entonces, hermanos, los padecimientos de los profetas. Entonces, ya vemos que lejos de ver los padecimientos como un asunto triste y de que llena de desánimo, más bien cuando nos miren los que están a nuestro alrededor, así como nosotros decimos que los profetas de la Biblia que quedaron escritos ahí, sus historias, es digno de admirar y los tenemos por bienaventurados por lo que ellos padecieron, aunque para ellos en el momento era terrible. De la misma manera, cuando un profeta, una profeta del Señor está atravesando momentos difíciles, los que están a su alrededor, que bendicen el nombre del Señor, van a decir, este es un bendecido porque está sufriendo por causa del nombre del Señor. Amén. Entonces, miren los tipos de padecimientos que hay, que se los quiero explicar de 2 formas. Uno es padecimientos porque lo atacan al ministerio profético. Al hombre, a la mujer, vienen y lo atacan. Y por otro lado, son los padecimientos por causa de lo que le toca hacer. ¿Ve? Porque lo atacan a él, los enemigos, gente a su alrededor, etcétera. Y otra cosa, los padecimientos por lo que le toca ir a hacer. Esto que voy a comenzar aquí es por causa de lo que les toca hacer. Entonces, espérese, ya me va a entender. Ezequiel, 4:4. Y le dijo el Señor, y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel, por el número de días que estés acostado sobre él. Llevará su iniquidad, porque te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad. Perdonen, hermanos. 390 días. Tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. Entonces viene el Señor y lo manda a hacer un acto profético al profeta Ezequiel. Y lo que le dice es, vas a tener que dormir 390 días solo del lado izquierdo. Hermano, usted ha visto cómo queda uno por dormir solo de un lado. El dolor que le genera a uno. Las molestias que le genera. Cuello, espalda, brazos. Lo que genera.
y lo puso a dormir 390 días. 390 días puso a Ezequiel a dormir de un solo lado. Entonces él estaba padeciendo. ¿Por qué? Porque lo puso a dormir así, de esa manera. Porque estaba haciendo, ¿qué? Un acto profético. Y esto es muy importante, hermanos, porque de veras a veces en el ministerio profético una de las cosas que va a tocar padecer es los actos proféticos. Espérese, hermano, ya le voy a reforzar esta idea mejor. Isaías capítulo 20, verso 2, mire lo que dice. Isaías capítulo 20, verso 2. En aquel tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Así lo hizo Isaías, y mire lo que le puse ahí en anaranjado. Anduvo desnudo y descalzo. Hermano, usted sabe lo que es andar en el desierto descalzo. Porque ellos eran gente de desierto, ¿verdad? Tierras desérticas, secas. Hermano, usted sabe lo que es andar descalzo. ¿Cómo le pueden quedar a uno los pies por andar descalzo, en el desierto? Ahora, ¿ese es un sufrimiento o no es un sufrimiento? ¿Un padecimiento o no un padecimiento? Claro que sí. Ahora, le voy a hacer una pregunta, hermano. No lo vaya a hacer, por favor. No lo vaya a hacer. Pero ¿cuántos de ustedes andarían desnudos en media calle en su ciudad? Diciendo, así dice el Señor, así está la desnudez de toda esta ciudad. Así están ustedes llenos de inmundicia, y la inmundicia está desnuda delante de nuestro Dios, y Dios les está viendo la desnudez de su inmundicia. Y Dios está viendo la vergüenza de lo que ustedes hacen, así como me veo yo, se me ve mis partes íntimas, viendo todo lo que soy, siendo esto algo que no es correcto. Claro, ahora que en los países primermundistas, neoliberales, va a ser normal, ¿verdad? Y van a decir, una marcha feminista, ¿verdad? Si es mujer, y una marcha machista, si es hombre, ¿verdad? Porque ahora apoyan que anden desnudos en las calles. Bueno, pero entonces me estoy dando a entender, este tipo de padecimientos es un asunto de una penita, ¿verdad? Una pena, se tira una cosita ahí, o tal vez algún tipo de vergüencilla humana, ¿verdad? Humana, no de Dios, ¿verdad? No sentirse avergonzado de Dios, sino, Señor, ¿cómo voy a hacer esto, Padre? ¿Qué va a decir la gente? Y entonces le toca padecer. Y le quiero contar un testimonio. Había una mujer en una tienda. Estaba una persona, una vendedora en una tienda, estaba ahí. Y estaba pasando un momento sumamente difícil. Y la persona quería suicidarse, quería acabar con su vida. Y dentro de su oración, bueno, estaba teniendo una comunicación con el Señor en ese momento. Es que ya le voy a explicar, espere, ya le voy a terminar de contar la historia. Entonces, viene un hombre de Dios y viene el Señor y le habla. Y entonces va pasando por enfrente de la tienda. Y donde pasan por enfrente de la tienda, el Señor viene y le dice: ve y párate de manos en esa tienda. Era un hombre de Dios, ¿verdad? Un profeta. Ve y párate de manos en esa tienda. Y el hombre se quedó así, ¿verdad? Hablando con el Señor. Siguió caminando y se quedó. Y el Señor le volvió a decir: devuélvete y ve y párate de manos en esa tienda. Y entró en esa conversación que le digo humana. Y el Señor le volvió a decir: ve y párate de manos, entra en esa tienda y párate de manos ahí en esa tienda. Entonces viene y entonces el Señor se devuelve, ¿verdad? El hermano viene, se devuelve. Y cuando permiso, entra a la tienda, ¿verdad? A la venta de ropa. Llegó y entró, hermanos, y se paró de manos. ¿Se quedó parado de manos? Se cambió la posición donde estaba. Y cuando vuelve a ver, la muchacha estaba llorando. La vendedora estaba llorando. Y le dijo, el señor le preguntó, el hermano le preguntó: ¿por qué usted está llorando? Dice: es que yo le estaba diciendo al Señor, a Dios, que si era verdad que Él existía y que si Él estaba conmigo, que hiciera que alguien entrara en la tienda y se parara de manos, entonces yo iba a creer que Él estaba conmigo. Y por eso estaba llorando. Entonces, hermano, ¿qué hubiese pasado si ese hombre no se devuelve? Escuchar la voz de Dios y se hubiese puesto a razonar humanamente: uy, qué vergüenza, ¿cómo voy a hacer eso? El alma de esa muchacha podía perderse. La vida de esa persona podía perderse si él no le hubiera hecho caso al Señor. Pero él sin preguntar, o sea, tuvo su batalla, pero siempre se devolvió. Se devolvió y se paró de manos en la tienda sin preguntar nada, nada más llegó, entró y lo hizo. Y eso resultó en la salvación de esa muchacha, de la muchacha que vendía en esa tienda. Entonces, hermanos, de la misma manera, puede ser que a nosotros nos toque en algún momento hacer algo que para nuestro yo
orgullo humano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Apariencia, ¿verdad? Esa dignidad entre comillas, ¿verdad? Puede ser algo difícil, pero si el Señor te está mandando a que lo hagas, hermano, agarre su orgullo y lo mete en un zapato y vaya y lo hace, porque usted no sabe la vida de quién puede salvar. No sabes por qué Dios te esté enviando a hacer aquello. Hermano, ¿cuánta gente, profetas de Dios, Dios les habla y le ha dicho, ve y manda una ofrenda a tal persona, ve y busca a tal persona y le das eso? Y cuando ya es porque la persona tal vez no tenía ni qué comer. Entonces obedece. Agarra tu orgullo y déjalo de lado y veas lo que Dios dice, porque no sabes a quién le vas a salvar la vida. Bueno, obviamente no usted, ¿verdad? Sino Dios a través suyo. Amén, hermanos. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo del grado de muerte al yo que tengamos, se puede convertir en un tipo de padecimiento. Amén. Por ejemplo, hermanos, así sinceramente, hermano, cada vez que uno se pone aquí en esta cámara y agarrar este micrófono a hablar, es morir. Es morir, hermano, porque ¿quién lo mira a uno y cómo lo estará juzgando? ¿Con qué ojos le estará mirando, hermano? Y cuando uno se equivoca, y este servidor que habla un montón y se equivoca mucho, es morir a uno, es morir a uno. Pero qué bueno, hermano, saber que podemos compartir con usted aunque sea un poquito más. Entonces uno muere al yo. Amén. Entonces, bueno, espero haberme dado a entender. Continuemos para que miremos padecimientos de los profetas. 1 Corintios capítulo 14, verso 29. 1 Corintios 14, 29 dice lo siguiente: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Entonces, esto es muy, muy tremendo. ¿Por qué esto es un padecimiento? Porque si no le dio el chance para poder profetizar y le cae un desánimo, ¿qué le parece? Yo iba a profetizar y Dios a mí me iba a usar, pero aquí solo dan tiempo para que 2 o 3 profeticen y ya no más. Y yo que quería, y yo que soy un profeta de Dios, y mire lo que... Entonces le está padeciendo en su humanidad, pero para bien, porque le están machucando el yo, ¿verdad? Y por otro lado, dice, y los demás juzguen. Entonces, hermano, una de las cosas que puede formar parte del padecimiento, y repito, dependiendo del nivel de muerte al yo que tenga la persona, hermanos, puede ser que los demás lo tienen que juzgar cuando está hablando. Mire, la persona puede estar echando lágrimas como quiera y volviéndose al revés, pero que hay que juzgar lo que está diciendo. La profecía hay que juzgarla a ver si es de Dios o no es de Dios. Y eso puede ser parte también de algo que provoque un padecimiento. Ahora, en el verso 32 en el mismo capítulo, viene y dice el apóstol Pablo: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con los padecimientos de un profeta? Hermanos, porque hay gente que dice que es profeta y puede ser que sí lo sea, pero como tiene una mala formación o nunca los han formado o son inmaduros, no entienden que no se puede hacer un desorden, que todo tiene que hacerse en orden, y cuando se hace en ese orden, entonces hay una bendición, y entonces la persona puede padecer porque tal vez le gusta hacer las cosas como quiera. No le gusta tener un orden, no le gusta que la gente que haya un orden en la iglesia en la forma de administrar la profecía, sino que como sintió, entonces ahí quiso empezar a hablar en el momento en que quiso. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay dando profecías por teléfono y sin permiso? No hay quien juzgue la profecía. Hermano, ¿y sabe qué? ¿Y cuánta gente se enoja, por ejemplo, porque tal vez usted que ya nos ha estado acompañando, ya usted tiene herramientas para juzgar lo profético, para pesarlo? Entonces usted viene y dice, mire, gracias por darme eso, me lo puede mandar por escrito, mire, ahorita yo no le voy a recibir nada, muchas gracias, vamos a ver si es de Dios, pero yo se lo voy a llevar a mi autoridad, y se ofenden. Se enojan, hermanos, y empiezan a decir, ¿cómo? Pero yo soy un profeta, una profeta de Dios, a mí Dios me usa, y usted no va a recibir lo que yo estoy diciendo, eso es porque usted está mal, y atacan a la gente. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que les da la gana, fuera de orden. Entonces, cuando la palabra dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es para que no entren en caos, es para que no entren en histeria colectiva. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres
por los profetas. ¿De qué estamos conversando aquí, hermanos? Esto es de que parte de los padecimientos de un profeta es que le va a tocar hablar muchas veces y de muchas maneras al pueblo. Porque el pueblo no va a hacer caso. Va a haber gente que no va a hacer caso y le va a tocar hablar una y otra y otra y otra vez lo mismo, de diferentes maneras, el mismo tema, pero diferentes ángulos, hasta que el pueblo se vuelva por completo al Señor. Amén. Y si no se vuelve por completo al Señor, por lo menos para que la persona o el pueblo, la iglesia, el lugar, no puedan decir, nadie nos lo explicó, no quedó claro. Amén. Entonces puede el hecho de que se tenga que repetir muchas veces lo mismo, que se tenga que ser reiterativo en un asunto porque Dios lo está hablando y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir, puede ser que se convierta otra vez, dependiendo de la muerte al yo, un padecimiento para el profeta. Amén. Mateo capítulo 13, verso 57. Este es hermoso, hermano. Este me gusta mucho. Déjeme tomar agüita para agarrar impulso para compartir esto. Mateo capítulo 13, verso 57 dice, y se escandalizaban a causa de él, perdone. Pero Jesús les dijo, mire qué lindo, mire, agárrelo, hermano. Híjole, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, hermano, dependiendo de cómo sea la familia, dependiendo cómo sea el hogar y dependiendo de dónde viva, parte del padecimiento de un profeta es que los primeros que a veces no le creen son los de su casa. Que los primeros que le hacen la guerra por causa del ministerio que trae son los de su casa. Que los primeros que a veces se dejan usar para estorbar al desarrollo ministerial son los de su casa. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ah, mi Dios me usa en el ministerio profético. Ay, usted que se sienta a ver tele todo el día, ¿cómo Dios lo va a usar? Ay, con esa cara, mire, y usted lo que hace, mire usted cómo habla, y mire cómo responde, y mire sus actitudes, y usted Dios le va a usar, ¿cómo lo va a usar Dios? Y mire cómo es. Ah, hermano, y sinceramente, ¿recuerdan el ejemplo del vasito? Es que el agua está ahí. El asunto es que el agua sale de una forma u otra. O por ejemplo, hermano, Dios tiene misericordia mientras nos va formando, mientras nos va perfeccionando. Entonces, hay mucha tela que cortar sobre el tema, pero vamos a dejarlo ahí para poder continuar, porque el tiempo se nos está yendo, hermanos, qué rápido. Lucas capítulo 13, verso 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, hermano, parte de los padecimientos de los profetas es que Jerusalén, Jerusalén, los mata y los apedrea. Y cuando el profeta quiere juntar a los hijos de la casa, que es la unción que Dios le ha dado, la administración que Dios le ha dado, de usarla para que aquella iglesia se junte, Jerusalén, Jerusalén, no se deja, no quiere. Hermanos, ¿de quién está hablando entonces? ¿Quién es figura Jerusalén, Jerusalén? De la religión, de la clase religiosa, de la religiosidad, de antaño, las costumbres antiguas, hermano. El mantenerse en costumbres antiguas, en costumbres religiosas viejas, que no son de Dios, chocan contra el ministerio profético y mata a los profetas y los apedrea. Amén. Pastor, entonces quiere decir que me van a agarrar a pedradas. En algunos países sí pasa literalmente, incluso en nuestros días. Puede llegar a pasar literalmente. Pero veamos desde un punto de vista espiritual. ¿Está bien? La palabra mata es esa palabra griega que dice ahí apokteino. Apokteino. Ah, no, ¿verdad? Lo leí mal. Perdonen, hermanos. Apokteino. Y le dejé ese número para que ustedes miren, hermanos, la palabra que dice apo, allá abajo, es esa 575. Lo hice para que miren por qué puse esa otra palabra abajo. Entonces, apokteino significa matar al instante. Significa destruir, herir, acabar o dar. Bueno,
Esto, voy a leer el concepto de abajo y lo explico todo, ¿está bien? Apo es la palabra 575, es apo, que es partícula primaria que significa fuera, lejos, denota separación, cesación, terminación, reversión, etcétera. Entonces, ¿qué habla cuando dice que mata a los profetas de Jerusalén? La clase religiosa, la clase costumbrista, la religiosidad, el legalismo, ¿qué es lo que hace? Entonces quiere destruir la unción profética. Hieren a los profetas, hermano. Buscan acabar con el ministerio profético en una iglesia para que no haya, hermano. Atacan a la gente con dones proféticos para que no puedan fluir. ¿Quién? Jerusalén, Jerusalén. Eso es parte de los padecimientos de un profeta. Y si Dios te levantó como un profeta, hermano, en orden, ¿verdad? En orden, bien formadito, en la casa espiritual donde estás. Y Dios te está usando para sacar a la luz cositas que están sucediendo, y de repente las profecías o hay visiones que muestran cosillas que están sucediendo ahí en lo escondido, en lo secreto, en la iglesia. Con sabiduría hablar. Y si no te reciben, bienvenido a padecer por el ministerio profético. No que no te quieran dar el chance de profetizar, sino que le empiecen. Usted sabe que es de Dios y está confirmado, usted pidió confirmación, Dios se lo mostró, hay evidencias y lo confirma con la palabra, y usted va y habla con la autoridad y le dice: mire, el Señor me está hablando de esto, y me mostró esto y esto y esto, y le agarran a usted y le dicen: mire usted, va. Y más bien lo sacan a patadas de la iglesia y lo agarran y más bien lo quieren linchar. Entonces, bienvenido, se está cumpliendo esto. Se está cumpliendo esto, porque hay pastores que no soportan los profetas en la iglesia. No lo soportan. ¿Por qué? Porque dentro de lo que he visto, sienten que les quita el control de la iglesia. Porque viene Dios y dice: tal cosa no se está haciendo bien en la iglesia. Y como Dios lo dijo, Dios está pidiendo un cambio, pero el pastor no quiere cambiar aquello. Amén. Y conste, siempre que Dios nos guarde, jamás, hermano, usted use su ministerio para provocar rebeldía en la iglesia. Por eso le digo, no es que se pare y diga: así dice el Señor, la mitad de los pecados de esta iglesia ya lo sé. No. No funciona así, sino que en privado usted puede hablar con su pastor si Dios le mostró algo que tiene que ver con esa área. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Amén. Ahora, la palabra apedrear es esa que aparece allí. Apedrea es balo. Balo, que significa lanzar, echar, más o menos violento o intenso. Vean los padecimientos de un ministerio profético genuino en una iglesia. Si la iglesia no es profética, si la iglesia no es profética y apostólica, si la iglesia no es profética y apostólica, claro, si la iglesia no es profética y apostólica, sino que es una iglesia que Jerusalén, Jerusalén. Amén. Cuando no es así, entonces echan. Más o menos violento o intenso, o sea, que no, Dios guarde, cállenlo porque nadie puede hablar. Yo sí recuerdo, hermano, que había una iglesia por ahí donde no dejaban que nadie profetizara. Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de eso. Los callaban, hermanos. Y yo me acuerdo que una vez, una de las pocas veces en 7 años más o menos que estuve en ese lugar, recuerdo que de repente Dios hizo que bajara toda la alabanza. Y ahí no era normal escuchar profecías, ahí no se escuchaban, hermano, eso no pasaba. Y empezó una hermana a profetizar, hermano. Y yo no sé a quién se lo estaba dando, pero yo me acuerdo, yo tenía como 11, entre 11 y 13 años, hermano. No recuerdo exactamente cuánto tenía. Mire, hermano, y yo me acuerdo que mi mejor amigo y yo, y la palabra yo creo que era para mí. Y también era para mi mejor amigo. Y estábamos los dos abrazados llorando. Nos pusimos a llorar los dos ahí en una iglesia, hermanos, de unas 400 personas. Y la hermana empezó a profetizar con una voz que todo el mundo la pudo escuchar. Yo no sé cómo, y estaba en el otro lado del templo. Y estábamos los dos ahí, llore que llore. Pero era algo, hermanos, que le empezaban a hacer el feo en la iglesia cuando alguien hacía eso. ¿Por qué? Porque era una iglesia con una estructura que no era profética ni apostólica, sino que el pastor era la cabeza y santa palabra el pastor, ¿verdad? Amén. Significa encarcelar, que eso es tremendo, ¿eh? Entonces, cuando no hay una iglesia profética y apostólica bien ordenada, entonces lo que sucede es que encarcelan a las personas con ministerio profético, las meten en cárceles espirituales, hermano.
Por eso le digo que uno de los lugares donde pasaban malos profetas, literalmente en el Antiguo Testamento, eran cárceles. Amén. Bueno, entonces significa encarcelar, imponer, que quieren mirar, ¿verdad? Lanzar, acostar, arrojar, caer, derramar, derribar y poner. Entonces, esto de derribar quiere decir que los quieren echárselos abajo, ¿verdad? Los verdaderos ministerios proféticos, cuando es una iglesia Jerusalén, Jerusalén. Y también algo que me llama mucho la atención es del término balo, es poner. Cuando habla de poner, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que también lo que nos está diciendo es que ese tipo de lugares no quiere a los profetas que Dios pone, sino que ellos los quieren poner. El que me cae bien, el que siempre me profetiza lo bueno. Amén. Entonces, eso es muy importante. Isaías 29:10, rápidamente, hermanos, nos quedan 5 minutos, qué rápido pasa el tiempo. Isaías 29:10 dice, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y ha cubierto sus cabezas, los videntes. Entonces, hermano, ¿esto qué tiene que ver con los padecimientos de los profetas? Hermano, que puede ser que por causa del lugar donde está, de acuerdo a esto, ¿verdad? De acuerdo a este versículo, me va a circunscribir a este versículo de lo que está sucediendo ahí. Que puede ser, de acuerdo a lo que sucede en un lugar, que venga un espíritu de sueño y se les cierren los ojos a los profetas del lugar y se les cubran sus cabezas para que no puedan ver. Entonces, ¿se adormece qué? El ministerio profético, por causa del lugar donde está. Isaías 30:10, lo que les decía anteriormente, dice, que dicen a los videntes, no vean visiones, y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables y profeticen ilusiones, hermano. Y esto es uno de los padecimientos al principio, cuando hay una cierta inmadurez en el ministerio profético, con el don profético, hermano, con el don de profecía, con el don de palabra de sabiduría o palabra de conocimiento, interpretación de lenguas e incluso discernimiento de espíritus. ¿Qué es lo que sucede? Hermano, que a veces le queremos dar profecía a todo el mundo y queremos que las profecías que Dios le da a todo el mundo sea positiva. Hermano, y recuerde, ya hablamos del trípode, ¿verdad? La estructura del mensaje profético, ya lo explicamos. Que exhortación, consolación y edificación, tiempo, persona, lugar. Amén. Estamos. Entonces, parte de los padecimientos que pues, se pueden llegar a vivir, hermanos, es que nos toca decirle a alguien, mire, hermano, qué pena, pero Dios no me dice nada. Y no, que usted es profeta de verdad. No es que Dios a usted le usa. La Biblia dice que la profecía no viene por voluntad humana, sino de Dios. Si viniera a voluntad humana, entonces sería adivinación. Los adivinos son los que cada vez que le dan la gana dicen algo. El profeta no, el profeta es, si Dios dice, él habla. Si no, no lo haría. Porque incluso Jesús lo dijo. ¿Cuántas viudas había en los tiempos de Elías? Pero Elías solo fue a la viuda de Sarepta. A ella fue. ¿Y cuántas viudas habían? Pero solo fue a una, porque Dios le dijo que fuera a esa viuda. Amén. ¿O no todas las viudas ocupaban ayuda? Todas ocupaban ayuda, pero Dios le dijo que fuera esa. Y el profeta, ¿qué es lo que hace? Hacer lo que Dios le dice, ir donde Dios le dice y hablar lo que Dios le dice, a quien Dios le dice, no a quien él quiere. Amén. Entonces esto puede llegar a convertirse también en cierto tipo de padecimiento. Ahora, Amós 2:12, pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenaron, no profeticen. Entonces hay lugares donde los van a callar. Hay lugares donde los van a callar. Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio. Y mire ahí, sus profetas adivinan por dinero. ¿Y por qué esto es un padecimiento, hermanos? Porque a cuántos que tienen tal vez un verdadero ministerio genuino, profético, o un don de profecía genuino, de profecía, están batallando con esto. El dinero. Manipular a la gente para que les dé dinero. O sea, porque piensan que, o porque Dios les ha usado. Porque Dios les ha usado con anterioridad. Y entonces, como Dios les ha usado con anterioridad, piensan que ahora pueden usar el don para sacar dinero. Y eso es un padecimiento, hermano. Isaías 21:3. Por esta razón mis lomos están llenos de angustia. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo y tan aterrado que no veo. Sufrimientos, padecimientos de los profetas, lomos llenos de angustia, dolores de parto, confusión
por ciertas cosas que suceden, incluso un terror. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la actitud de la gente, del pueblo. Entonces puede llevar al profeta a estar lleno de angustia, pero no una angustia de Satanás, sino lleno de angustia en Dios, porque lo que quiere es que el pueblo esté bien. Entonces se llena de angustia, dolores de parto, porque hay que reengendrar a aquel pueblo para que pueda crecer, desarrollarse, madurar. Amén. Eso es parte de los padecimientos de un profeta. Ahora, usted mira que dice Lamentaciones 3, el tiempo no nos da para ir a revisarlo, pero yo le invito a que usted pueda leer Lamentaciones 3 para que vea todo lo que dice el profeta Jeremías con respecto a los padecimientos de un profeta ahí en ese capítulo. Amén. Bueno, entonces vamos aterrizando. Aterricemos con esto. Salmo 105:15. Esto es muy importante y esto es para todas las congregaciones y para las iglesias, hermanos, porque es muy importante de veras. Dice la palabra del Señor, Salmo 105:15. No toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No hacerles mal a los profetas. Debemos tener cuidado como pastores, hermano, yo como pastor y como pastores, de no estar pisoteando el ministerio profético, hermano. De no estar pisoteando el ministerio profético, porque si es genuino, es de Dios y da frutos de que es de Dios, entonces, hermanos, aquí la Biblia dice que no le podemos andar haciendo el mal. Amén. Mucho que hablar, pero no quiero herir susceptibilidades, hermanos, dando ejemplos. Pero cada quien que el Espíritu Santo le dé testimonio con respecto a esto. Ni hagan mal a mis profetas. Y terminamos con 2 de Crónicas 20:20. Hermano, y que el Señor me lo ha traído mucho, está resaltando mucho, dándome vueltas con respecto a esto. Estamos en el año 2020. Yo creo que este es un versículo. Este es y era un versículo para este año muy fuerte, que teníamos que ponerle puesto atención y que tenemos incluso esta recta final que ponerle atención porque Dios lo está trayendo. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Amén. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 2020. Hermanos, si hay algo que necesitábamos y necesitamos este año, es gente que venga de parte de Dios a hablarnos con el mensaje de Dios, qué es lo que Dios dice. Amén. Que pueda hablar proféticamente de la boca de Dios, trayéndola del cielo, del corazón de Dios, hacia el pueblo de Dios, para que el pueblo, mire, crean en Jehová y van a estar seguros en medio de todo lo que está sucediendo, hermano. Crisis social, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria. Cree en Jehová. Crea en Jehová, crea en el Señor y vamos a estar seguros. Y por otro lado, todos los hermanos, los que tienen sustillo, los que sienten como ahí una sacudida económica, que quieren hacer proyectos y que están con esa cosita por ahí, crea a los profetas de Dios y vas a prosperar. Crea a los profetas de Dios y vas a prosperar. Creamos en los profetas y vamos a prosperar. La Biblia, la PDT dice el mismo versículo, y con esto termino. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras salía Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. ¿Ve? Jerusalén, ¿verdad? Confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Amén. Somos salvos. Usted y yo somos salvos. Amén. Ahora como salvos, punto y coma. Confíen en sus profetas. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Amén. Confíen en los profetas de Dios cuando te dan una palabra de parte de Dios que viene de Dios, confirmada por la palabra del Señor, confirmada por tus autoridades espirituales, confirmadas dentro tuyo por el Espíritu de Dios. Confía en lo que te están hablando de parte del Señor. Vas a tener éxito. Vas a tener éxito si obedeces, si haces caso a lo que te están hablando. Amén, hermanos. Y usted como hermano en el ministerio profético, hermana profeta, por favor, no se le olvide esto. Que cuando nosotros vayamos a abrir la boca para profetizar, para dar una instrucción profética, una palabra de profecía, de conocimiento, de sabiduría, que no nos olvidemos que esto debe llevar a que la gente tenga éxito. Que el fruto debe ser que la gente sea prosperada. Uno de los frutos, ¿verdad? De lo que hemos visto. Pero de acuerdo a esto, que si usted es un hombre y una mujer de Dios del ministerio profético genuino, que la gente pueda confiar
porque ven el resultado del respaldo de Dios en tu ministerio cuando tú ministras a otros proféticamente. Amén, hermanos. Que Dios nos los bendiga. Entonces nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes con la clase número 17, hermanos. Si tienen dudas o preguntas, por favor, no dude en dejarlas ahí en el chat. Muchas gracias a todos. Los bendecimos, hermanos, en el nombre del Señor, en todos los países donde nos acompañan. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana.